Buenas tardes para todos. Desde la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a esta sesión de Escuela Abierta. Para los que no conocen de pronto este espacio, es un espacio creado buscando una apertura de la unidad académica del programa al medio social en que se encuentra insertada, y en este sentido lo que busca es que abrirnos a comunidad de egresados, empleadores, profesores de todos los programas académicos de bacteriología y afines del país, instituciones de salud y en general profesionales de otras disciplinas que se relacionan con el campo de formación de nuestro programa académico. Hoy tenemos como invitada a Mercedes Alcalá Flores. Mercedes es bacterióloga y laboratorista clínica en la Universidad del Valle. Tiene una especialización en Administración en Salud de la Universidad Católica de Manizales y en Docencia Universitaria de la Universidad ICESI. Es magíster en Educación mediada por TIC de la Universidad ICESI. Cuenta con 12 años de experiencia en el laboratorio de hematología, de los cuales 7 años han estado dedicados al área de hematología especial y hemostasia en la Fundación Valle del Lili. Además, nosotros hemos tenido el gusto de que nos apoye como docente hora cátedra en semestres anteriores en el área de hematología general, de hematología clínica y la práctica clínica. Hoy nos dará una conferencia que ha titulado Pruebas de laboratorio para el apoyo diagnóstico en los trastornos de la coagulación. Tienes el micrófono, Mercedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos. Voy a volver entonces a proyectar mi pantalla. Y vamos a empezar entonces con la charla que les traía hoy. Muchas gracias, profe, por la presentación. Mi nombre pues, es Mercedes Alcalá Flores. Soy egresada de la Universidad del Valle, del programa de Bacteriología del Laboratorio Clínico. En la tarde de hoy, bueno, les voy a hablar un poquito de las pruebas de laboratorio para el apoyo diagnóstico en los trastornos de la coagulación. Vamos a hablar entonces un poquito sobre las pruebas, vamos a hablar del impacto que tienen estas pruebas en el diagnóstico, en el seguimiento y en el monitoreo que se hace de los trastornos de la coagulación. ¿Están viendo bien mi pantalla, verdad? Sí, se ve muy bien, Mercedes. Listo. Bueno, entonces este es un poco el contenido que voy a tratar de condensar en este tiempo que tenemos para hablar un poquito sobre la historia, los conceptos fundamentales de la coagulación, para así entender un poquito más las metodologías, los algoritmos diagnósticos que con el paso del tiempo y con los estudios que se han realizado, pues se han logrado establecer para diferentes coagulopatías o trastornos de la coagulación. Y voy a finalizar con unos casos clínicos para ilustrarles un poco cómo se utilizan todos esos algoritmos en el laboratorio y pues más propiamente en la atención que se le hace integral al paciente entre el laboratorio y la parte asistencial y médica. Los objetivos que tenemos planteados, entonces el primer objetivo es revisar conceptos fundamentales de la coagulación. El segundo es conocer la utilidad de las pruebas de coagulación. El tercero es analizar la interpretación de las pruebas de coagulación para el diagnóstico. Y el último es resaltar la importancia de las pruebas de coagulación en la conducta clínica. A manera de introducción, bueno, es importante primero definir la hemostasia o la coagulación como un proceso o conjunto de mecanismos que cumplen principalmente dos funciones. La primera, pues, es mantener la sangre en ese estado líquido que conocemos y que permite la circulación a través de los vasos sanguíneos. Y la segunda es suprimir la salida de sangre desde el espacio intravascular a través de una lesión que se produzca en el vaso. Para todo esto, y principalmente para la segunda función de la que les mencionaba, pues es necesario formar esa red de fibrina, y aquí es donde entra todo el sistema de coagulación, o lo que antes conocíamos como cascada de coagulación, que hablaremos pues un poquito como de la historia. Y este pues es el objetivo principal de todo este proceso hemostático. Una alteración de todo este sistema, porque pues esto es un sistema que ahorita lo vamos a revisar un poquito más, pues es lo que nos va a representar o lo que se va a ver reflejado en el paciente como manifestaciones clínicas en los pacientes de sangrado y de trombosis.
El estudio de todo este sistema pues se ha clasificado de acuerdo a los participantes que hacen parte de cada etapa y sirven de apoyo para determinar si las manifestaciones clínicas tienen un carácter hereditario o adquirido, y ya desglosaremos un poquito más eso. Vamos a hablar un poquito entonces de la historia. Esta parte es más como para recordar de dónde vienen todos estos conceptos, pero no me voy a detener mucho en esto. Hay artículos que han diferenciado como estos periodos dentro del estudio de la coagulación y lo que se ha logrado a través del tiempo para definir hoy en día, y finalmente todos estos estudios que se han hecho desde una época antigua hasta este periodo actual, que es pues este siglo, han servido o han aportado a crear estas pruebas de coagulación y finalmente ayudó a descubrir cómo funcionaban las diferentes coagulopatías existentes, porque pues estas siempre han estado en el tiempo, sino que antes no se comprendía muy bien cómo funcionaba. Entonces, en una época antigua, esto es algo que se planteaba desde mucho tiempo atrás, entonces se hablaba mucho de por qué sangramos, por qué cuando hay un corte, una herida, entonces se sangra, y inicialmente se hablaba de una teoría de enfriamiento en donde se tenía que los médicos de la época, por llamarlos de esta manera o darles un título, hablaban de la teoría del enfriamiento. Entonces ellos decían, es que la sangre entre más cerca esté del corazón está más caliente, pero como tiene que circular, entre más se aleja se enfría, y por eso forma esos coágulos. Lógicamente cuando hay una herida, entonces pues se va a formar en el exterior, en el contacto con el aire, este coágulo. Eso pues poco a poco se fue modificando. Hablamos entonces, ya después hablaban de que había un flujo sanguíneo, y ya Malpighi habla de que existe una red de fibras. Entonces él, ¿qué hace? Él coge un coágulo de esos de sangre, empieza como a lavarlo y se da cuenta que allí hay una red de fibras. Y luego ya se habla pues de que esto, bueno, inicialmente pues estos estudios se hacen en cadáveres, ¿sí? En donde se forman los coágulos, pero luego se dan cuenta pues que en individuos sanos también, o en individuos vivos, perdón, pues también se podían formar de una forma patológica estos coágulos. Luego entonces viene un periodo preclásico que fue más o menos entre 1830 y 1905, en donde se habla que ya en la coagulación pues hay otros participantes, entonces ya se empieza a hablar del fibrinógeno, que es el nombre que le da Virchow a esta fibra que encuentran pues en esta formación de coágulos. Y en el periodo clásico, que fue uno de los periodos en donde más evolución o más alcance hubo para definir lo que hoy en día son las pruebas de coagulación, tuvimos a Morawitz, quien logró integrar o quien logró definir cuatro participantes importantes dentro de ese proceso de coagulación: la protrombina, la trombosinasa, el calcio, y habla también del fibrinógeno. También en esta época se empieza a hablar ya un poquito de la participación del factor tisular, sin describir como tal que este factor tisular se encontraba en las células endoteliales, y de ahí era que salía este factor tisular y que provocaba todo lo que conocimos después como cascada de la coagulación. Ya para el periodo de la protrombina, entonces aquí Armando Quick, en 1930, es el que desarrolla la primera prueba, que es lo que conocimos como tiempo de Quick, y hoy en día se conoce como tiempo de protrombina, basándose en la teoría que Morawitz de la que había hablado, en donde había participación pues de la trombina y que se formaba el fibrinógeno a fibrina. Aquí también entonces ya también se hace descubrimiento de la participación de la vitamina K en la síntesis de algunas proteínas. Entonces esto también dio paso a empezar a hablar de otros factores que participaban en esa formación de coágulo, y también se descubre a los cumarínicos, llamados luego warfarina, por la intoxicación que hubo de un ganado cuando comían ciertas plantas. La edad de oro de coagulación, que fue entre 1947 y 1963, se llamó así porque fue aquí donde primero se conocieron o se estudiaron o se empezaron a descubrir todos los factores de la coagulación.
¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí en esta línea de tiempo que va más o menos en ese periodo, se empieza a ver pues que que empiezan a darse cuenta que hay otros factores que también intervienen en esa formación de coágulos. Y se crea el Comité Internacional para la Estandarización y Nomenclatura de los Factores de Coagulación. Entonces ahí ya empiezan a darles nombre y luego empiezan a darles una numeración. El periodo actual, que más o menos empezó en 1980, cuando se empiezan a cuestionar el modelo que se había planteado de la vía extrínseca, intrínseca y la vía común. Entonces ahí ya se empieza a indagar y a decir, bueno, aquí también hay participación de células, no es únicamente los factores los que hacen todo, sino que también hay participación de otras células y entonces se empieza a hablar del modelo celular de la coagulación, que es el modelo que se mantiene hasta nuestro tiempo. Ya entonces vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales, unas generalidades como para que entremos un poquito más en materia de cómo funcionan las pruebas de coagulación y cómo se plantean los algoritmos diagnósticos. Como les venía comentando, entonces se habla de dos teorías principales dentro de la coagulación o se trata de explicar el proceso de coagulación en dos sistemas diferentes. Primero se habló del sistema de la cascada de coagulación y luego se habló del modelo celular de la coagulación, que es el que persiste hasta este momento, sin querer decir que el sistema de cascada de coagulación no se utilice o no sirva para el estudio de las pruebas de laboratorio de coagulación. Antes, por el contrario, el sistema de cascada de coagulación ha sido como la base para poder entender y poder interpretar las pruebas de coagulación. Esta fue escrita en 1964, habla pues de las dos secuencias que ahorita las vamos a ver lineales e independientes entre sí y que luego tenían una vía común, ¿sí? Que arrancaba con la activación del factor 10. Entonces, como les mencionaba, pues este es útil porque va describiendo el paso a paso de cómo van interactuando y cómo un factor va activando al siguiente y sirve mucho para las pruebas o los tiempos de coagulación. Sin embargo, pues, ¿qué desventajas tenía o qué les despertó esa inquietud a los científicos y decidieron seguir indagando cómo funcionaba este proceso de la coagulación? Pues primero que no explicaba muy bien todos los mecanismos que se llevaban a cabo en la hemostasia ya cuando estaba in vivo, pues había cosas que no se explicaban muy bien, como por qué, por ejemplo, la deficiencia de unos factores producía trastornos hemorrágicos mucho más severos que otros y tenemos el caso de las hemofilias. Desconoce completamente la interacción de las células, o sea, la participación de las células. Antes entonces se hablaba solo de que las células proporcionaban una superficie en donde se iban a dar todas las reacciones. Ya sabemos que no es solamente eso, ya sabemos pues que existe, por ejemplo, un proceso de activación plaquetaria y que esa activación plaquetaria también aporta a esa fase humoral que antes explicábamos como muy aparte de lo que sucedía en una hemostasia primaria, que es como antes se dividía. Habla de que pues no existía interacción entre las dos vías de coagulación, entre la extrínseca e intrínseca, sino hasta el punto donde llegaba a la vía común y bueno, descuida otros aspectos patológicos de este sistema hemostático. Ya el modelo celular que fue desarrollado o ya fue planteado por Hoffman en 2003 considera las células como elementos esenciales en ese proceso de formación de coágulos y demostró que las superficies celulares poseen características especiales que aportan a ese proceso hemostático. Hace énfasis entonces, y aquí ya habla de 3 fases, ¿sí? Que van ocurriendo simultáneamente. Una primera fase de iniciación, en donde habla que las células endoteliales portan ese factor tisular y es lo que arranca ese proceso de formación de coágulo. Luego ya se habla del proceso de amplificación, en donde ya aquí el sistema se está preparando ya para producir cantidades de trombina mucho más grandes que van a desencadenar en una fase de propagación, porque estas grandes cantidades de trombina le van a dar estabilidad a ese coágulo. Este entonces es el sistema de cascada de coagulación que conocemos.
Entonces tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca. Recordemos que pues la vía extrínseca o por donde uno empieza el estudio de este sistema de cascada es empezar desde el vaso lesionado, desde el trauma en donde se expone ese factor tisular, ¿sí? Que va a activarme factor 7 y ese factor 7 activado, este complejo factor 7 activado y factor tisular, pues me va a activar factor 10. Y por este lado tenemos que la vía intrínseca es una vía que se activa por los factores de contacto, que recordemos el factor 2 es un factor de contacto, y esto se refiere a que este solo necesitaba la activación o solo necesita la activación a través del contacto con cargas negativas, ¿sí? Y a su vez, pues esa activación de 12 llevaba a la activación de 11, 9 y las cantidades de trombina que ya se hubiesen producido me activaban 8 y esto formaba otro complejo desencadenando nuevamente en la activación de factor 10 activado. Finalmente, pues estas cantidades de factor 10 activado favorecían la producción de mayor cantidad de trombina y estas grandes cantidades de trombina me producían o llevaban a la activación del fibrinógeno que se convertía en la malla de fibrina y a su vez esas grandes cantidades de trombina activan factor 13 que va a estabilizar este coágulo o esta malla de fibrina. Como ustedes ven, pues también al mismo tiempo estas cantidades de trombina y de otros factores activan inhibidores de la cascada, ¿sí? Que como por ejemplo la antitrombina siendo una de las principales, pero también tenemos otras como la proteína C y la proteína S. Ya entonces el modelo celular lo que plantea es hay 3 fases, una fase de iniciación, una fase de amplificación, una fase de propagación y entonces aquí en la fase de iniciación reconoce a la célula endotelial como la célula importante dentro de esta primera fase por aportar este factor tisular para que este complejo produzca unas mínimas cantidades de trombina. ¿Sí? Aquí no hay trombina suficiente como para que se dé la formación estable del coágulo de fibrina. Aquí tenemos unas primeras cantidades y estas primeras cantidades van a favorecer que haya una activación de otros factores junto con la activación de plaquetas que está sucediendo al mismo tiempo. Entonces tenemos que se activan el factor 11, el factor 8, el factor 5 y todos estos favorecen a la formación de complejos junto con este factor 10 activado que se ha activado desde acá arriba, ¿sí? Y estos complejos pues finalmente son los que van a activar muchísimo más cantidad de trombina, tanto así que este estallido de trombina va a producir la activación de fibrinógeno a fibrina y finalmente esta misma cantidad, esta gran cantidad de trombina favorece la activación del factor 13 o factor estabilizante de la fibrina. Al mismo tiempo, como ustedes pueden ver, todos estos símbolos que están aquí son inhibidores que también están siendo favorecidos por la activación de trombina, por la activación de los otros factores y que van regulando cada una de las fases. Ya entonces entrando en materia, entrando un poquito más a hablar del laboratorio como apoyo diagnóstico, como ya conocemos bueno, de pronto lo están conociendo, el laboratorio siempre habla de 3 fases y esto aplica no solamente para el laboratorio de coagulación, sino en general. Hablamos entonces de una fase preanalítica que, como ya sabemos, son los procesos que ocurren desde el momento de la solicitud médica hasta justo antes de que la muestra vaya a entrar a proceso, ¿sí? Aquí pues se está incluyendo el almacenamiento y distribución si es que se va a almacenar esta muestra. La fase analítica pues tiene que ver con todo lo que se va a llevar a cabo durante el procesamiento de la muestra y la fase postanalítica todo lo que va a suceder después de que se ha obtenido el resultado dentro de la fase analítica. Entonces, más o menos funciona así. Aquí tenemos entonces la orden médica. Desde aquí, en coagulación específicamente, hay que tener mucho cuidado y digamos que el laboratorio dentro de ese apoyo diagnóstico sirve también como una ayuda o como un educador a ese médico, indicándole cómo se deben hacer esas solicitudes médicas. Recordemos que dentro de las pruebas de laboratorio de coagulación pueden haber
nombres parecidos, pero cada una de esas pruebas nos va a identificar cosas diferentes. Adicional a eso, en algunas ocasiones el médico tiende a pensar, o digamos que más porque no conoce adecuadamente todas las metodologías, tiende a pensar que una metodología le puede brindar una información que en realidad no le va a dar, ¿sí? Por ejemplo, cuando se va a hacer la determinación del factor 5 de coagulación, pues no es lo mismo pedir un factor 5 de coagulación a pedir un factor 5 de Leiden. El factor 5 de Leiden es una mutación del factor 5 de coagulación que produce en el paciente eventos trombóticos por su resistencia a ser clivado y a ser inactivado. Y el factor 5 de la coagulación lo que están viendo es la actividad del factor dentro de ese proceso de formación de coágulos. Entonces, desde ahí es importante y el laboratorio tiene un papel en saber si tiene las herramientas, si tiene la forma, y también esto depende mucho de cómo ese laboratorio se comporte dentro de toda esa atención del paciente, de saber cuáles son las pruebas que en realidad van a ayudar y van a servir a ese diagnóstico del paciente. Luego entonces está la recolección de muestras, donde aquí pues vamos a hacer énfasis en unos puntos que ya les voy a mencionar. La fase analítica, en donde tenemos una mayor participación, sin querer decir que en la preanalítica no la tengamos, claro que sí. Sin embargo, aquí somos los protagonistas de toda esta fase analítica, y en esta fase analítica es importante resaltar que gracias a la automatización, pues también esos errores se han ido disminuyendo. Sin embargo, esto pues puede variar de un laboratorio a otro, y adicional a eso requiere una experticia que también es importante tener. Y en la fase posanalítica, pues también vamos a depender de las herramientas informáticas, de las políticas que se tengan dentro de la institución para que funcione adecuadamente. Como les mencionaba, entonces la fase preanalítica pues incluye los requerimientos médicos, asistenciales y administrativos, la preparación del paciente para la toma de la muestra, la técnica de toma de muestra y el manejo que se le va a dar a la muestra respecto al almacenamiento y el transporte. Recordemos entonces que para ya hablando propiamente de la técnica de toma de muestra, es importante que en las pruebas de coagulación tengamos en cuenta estos 4 puntos que casi siempre es los que mencionamos. Hay que utilizar el tubo correcto con el anticoagulante correcto. Recordemos que para coagulación el tubo es el tubo tapa azul celeste, que tiene citrato de sodio al 3.2% acá en Colombia. Existen tubos de 3.8%, pero acá en Colombia no los utilizamos, en otros países sí lo utilizan. Ahí lo importante es, primero, que siempre debemos utilizar el mismo anticoagulante. No podemos estar cambiando el anticoagulante un día 3.2 al otro día 3.8, porque los valores de referencia también varían de acuerdo a eso. Si yo decidiera montar mis tiempos de coagulación en un tubo de citrato de sodio de 3.8, debo establecer mis valores de referencia locales, o al menos debo saber cuáles son los valores que debo manejar para mis pruebas, porque es diferente al de 3.2. Entonces, es bueno tener como claro eso. El uso del torniquete, pues no se debe usar de manera prolongada. La literatura habla de no más de 1 minuto, ojalá no se tuviera que usar, porque esto también provoca la concentración de algunas proteínas y una falsa elevación al momento de medirlas. El volumen de llenado es supremamente importante. Recordemos que si tiene muy poco volumen, entonces va a haber un efecto dilutorio porque vamos a tener mucho anticoagulante, y si tiene demasiado, entonces vamos a perder ese anticoagulante y muy probablemente esa muestra se nos pueda coagular con coágulos evidentes o con microcoágulos que no vamos a detectar. Y todo esto pues impacta directamente en el resultado. Recordemos que lo que estamos midiendo nosotros aquí es el proceso de coagulación, y si ya se ha avanzado ese proceso de coagulación y de por sí sucede porque ya estamos ocasionando una lesión en el vaso, entonces esto está haciendo que esa muestra ya tenga una activación, pero adicional a eso le sumamos otras variables como estas que estamos mencionando, pues vamos a tener aún más, mucho más incertidumbre en ese resultado. Y la corrección de hematocrito, que esto es un tema que, digamos, en algunos laboratorios puede causar un poco de controversia, es cómo hacer esa corrección. Existe una fórmula, bueno, no se las anoté acá, pero existe una fórmula que tiene una constante y contempla
la concentración de hematocrito y contempla el volumen que yo voy a determinar con el cual debo hacer esa corrección luego de que yo sé que ese paciente tiene un hematocrito por encima del 55%. Es importante hacerlo, ¿por qué? Porque es que ya la cantidad de anticoagulante que tengo en ese tubo, que me viene desde fábrica, ha cambiado con respecto al hematocrito de ese paciente. Entonces, ahí también voy a tener resultados falseados por este cambio en esa dilución con la cantidad de anticoagulante que hay presente en el tubo. Ya entonces en la fase analítica, entonces vamos a tener estos puntos a considerar. Lo primero es la verificación de las condiciones adecuadas de muestra. Entonces siempre debemos verificar cómo nos está llegando esa muestra, si está llegando correctamente tomada, si es que voy a recibir el tubo de sangre total en el tiempo adecuado. Entonces ahí tenemos los registros que podamos llevar dentro del laboratorio para saber en qué tiempo se ha tomado y cuánto tiempo se ha demorado en llegar a procesamiento, y si son muestras que están almacenadas, pues que estén correctamente almacenadas. Para las pruebas de coagulación, las muestras se deben almacenar si no se van a procesar dentro de las 4 horas siguientes a que se han obtenido. Y esta conservación se debe hacer en congelación, no se debe hacer en refrigeración porque existen algunos factores lábiles, como el 8, como el 5, que pueden dañarse con el proceso de refrigeración. Entonces, estas muestras deben separarse, centrifugarse, obtener ese plasma pobre en plaquetas. Recordemos que para coagulación vamos a obtener plasma pobre en plaquetas, alicotarlo y congelarlo inmediatamente hasta el momento en que se vaya a utilizar. Las metodologías utilizadas, entonces aquí es donde nosotros tenemos que saber qué metodología estamos utilizando. Actualmente en el mercado existe una gran variedad de reactivos que tienen diferentes activadores, que tienen diferentes componentes, que tienen diferentes orígenes. Unos son origen animal, otros son origen humano, otros son origen recombinante. Entonces es importante conocer cuál es la matriz de nuestro reactivo. ¿Cuál es la metodología? Para una misma prueba pueden existir diferentes metodologías. Ahorita les voy a mencionar un poquito de las metodologías. La gestión de la calidad, como ya la conocemos, controles de calidad interno, controles de calidad externo, los que podamos tener, los que estén a su alcance, de acuerdo a las pruebas que tengamos implementadas. Asimismo, se debe manejar este control de calidad interno y externo. Y los sistemas informáticos disponibles, pues que esto va a determinar un poco qué tan automatizado podamos tener nuestro proceso, o por el contrario, pues qué consideraciones debemos tener en cuenta en la fase analítica por tener una alta variabilidad por procesos manuales. Entonces, me voy a detener un poco a hablar de las metodologías. Y ya vamos a ir entrando en los niveles de clasificación de las pruebas y los algoritmos diagnósticos. Lo desglosé de esta manera porque es importante mencionar que las diferentes guías de coagulación para las diferentes patologías utilizan unos algoritmos diagnósticos. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos sobre niveles de clasificación de las pruebas. Y entonces ellos hablan de unas pruebas básicas de primer nivel para una entidad conocida, unas de segundo y unas de tercer nivel. Cabe aclarar que no podemos agrupar todas las pruebas en un solo nivel porque esto va a depender de la disponibilidad que yo tenga. No es lo mismo el laboratorio que solamente presta servicios de consulta externa, en donde muy probablemente solamente va a tener procesamiento de PT y PTT porque es la población que maneja, porque digamos es, por ejemplo, una población prequirúrgica en donde lo que uno espera es que las pruebas estén completamente normales y ese paciente va a poder ser intervenido. Y no es lo mismo hablar de un laboratorio que está dentro de un centro de hemofilia, por ejemplo, en donde muy probablemente sus pruebas de primer nivel deben incluir el factor 8 porque yo a los hemofílicos debo medirles ese factor 8. Entonces, estos niveles de clasificación, pues, dependiendo la necesidad, dependiendo la entidad de la que estemos hablando, puede variar. Ahora les voy a mostrar
dos ejemplos porque pues no me puedo detener a hablarles de todas las entidades y todos los algoritmos que existen. Y luego entonces con estos algoritmos que se plantean de acuerdo a la entidad de la que estemos o de la que se esté sospechando. Dentro de las metodologías, entonces, como les mencionaba, aquí seguimos separando las pruebas, las seguimos separando de acuerdo a la funcionalidad que yo quiero evaluar. Entonces, vamos a seguir hablando de hemostasia primaria, hemostasia secundaria, y en la hemostasia secundaria vamos a seguir hablando de sistema de cascada de coagulación, vía intrínseca, vía extrínseca, vía común. Dentro de la evaluación de la hemostasia primaria, entonces tenemos tres metodologías, no, más bien tres funciones que queremos evaluar en estas plaquetas. Lo primero es la adhesividad plaquetaria, esa capacidad de las plaquetas de unirse al endotelio. Recordemos, bueno, por allá en la hemostasia primaria que las plaquetas tienen esa primera función de adherirse al vaso lesionado, y luego de esto ellas van a buscar agregarse entre ellas para formar ese primer coágulo que se forma en el sitio de la lesión. La agregación entonces es la unión entre plaquetas, ¿sí? Y esto lo vamos a evaluar en una metodología diferente. Y la secreción del contenido granular, entonces aquí vamos a evaluar pues que las plaquetas tengan sus gránulos y su contenido granular adecuado para poder, al mismo tiempo que esta secreción, ¿sí?, de estas sustancias, pues ayude a que haya más migración de plaquetas, a que haya como más reclutamiento de plaquetas en el sitio de la lesión. ¿Qué metodologías entonces usamos? Para la adhesividad plaquetaria, recordemos que la primera prueba que se utilizaba para medir esta adhesividad plaquetaria era el tiempo de sangría. El tiempo de sangría, pues, es una metodología en donde lo que se hacía era hacer una incisión en el brazo del paciente y tomar el tiempo de cuánto se demoraba esa incisión en dejar de sangrar. Y ese era el tiempo que se reportaba. El inconveniente con esta prueba es que depende mucho de operador, depende mucho de la estandarización de la prueba, ¿sí? Entonces tiene mucha variabilidad, una variabilidad bastante alta, entonces no aportaba a veces muy claramente en ese tamizaje, porque es una prueba de tamizaje, en si en realidad lo que estaba viendo estaba normal o no. ¿Por qué? Pues porque dependía de qué tan profunda era la incisión, dependía del grosor de la piel del paciente, dependía de la fuerza con la que se realizaba esa función. Si es que no teníamos una lanceta calibrada, si se tenía una lanceta calibrada, entonces que hubiese una presión adecuada en el sitio donde se iba a hacer la punción. Entonces, varios factores aportan a que esta prueba tenga una baja sensibilidad y una baja especificidad. Sin embargo, pues si no disponemos de una metodología un poco más automatizada, puede llegar a ser útil para definir si un paciente puede estar teniendo alteración de esta hemostasia primaria. Entró a reemplazarla entonces el equipo PFA, que hay dos versiones, la PFA 100 y la 200. La 100 es pues como la primera versión y la 200 ya es la más moderna, en donde lo que se intenta, y aquí ya se utiliza sangre total citratada, aquí ya no necesitamos el brazo del paciente, ¿sí? Vamos a tomar simplemente un tubo de sangre total citratada, y esta la vamos a meter a un mecanismo que lo que hace es simular el torrente sanguíneo a través de un capilar. Y así, entonces, podemos medir si en presencia de ciertos agonistas estas plaquetas se van a pegar a ese capilar. La agregación plaquetaria, por su parte, se hace a través de la adición de agonistas a un plasma rico en plaquetas. Entonces, lo que yo hago es centrifugar la muestra a bajas revoluciones para obtener ya no un plasma pobre, como les mencionaba ahorita, sino un plasma rico en plaquetas, que tiene una gran cantidad de plaquetas, y yo a estas plaquetas les voy a adicionar un agonista. Esto va a hacer que haya un cambio en la turbidez del plasma, y yo lo puedo medir en un fotómetro, ¿sí?, que está midiendo la capacidad de transmisión de luz a través de ese plasma.
como se está formando esa agregación y las plaquetas se van uniendo, entonces van dejando el plasma un poco más claro. Aquí pues tenemos interferencia lógicamente de los lípidos, si la muestra está muy turbia, pero no porque haya plaquetas, sino porque haya esta presencia de grasa, entonces podemos llegar a tener absorbancias o tramitancias demasiado elevadas y que nos permita o que nos lleve a errores en la lectura. Para la secreción de contenido granular, también utilizamos la prueba de agregación plaquetaria porque ahí también tenemos agonistas que van a estimular esa liberación de contenido granular. Sin embargo, si se quisiera ser un poco más específico, se tiene una alta sospecha que el paciente tiene un defecto en los gránulos, en sus gránulos, podemos recurrir a la microscopía electrónica y en algunos casos podemos recurrir a la citometría de flujo o a estudios genéticos. Estas últimas, la citometría de flujo y los estudios genéticos no son tan comunes, al menos no acá en nuestro país, porque son pruebas bastante costosas y la incidencia de estas enfermedades es muy baja. Ya entonces, cuando vamos a hablar de la evaluación de la hemostasia secundaria y el sistema fibrinolítico, entonces aquí sí vamos a hablar de 3 metodologías que es las que más nos mencionan o las que más vamos a ver asociadas a las diferentes pruebas de laboratorio. Entonces tenemos las pruebas coagulométricas, dentro de estas pues las más conocidas, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada y la dosificación de factores. Las cromogénicas, en donde también tenemos algunos factores que se pueden hacer con esta metodología y otras deficiencias. También aquí podemos evaluar niveles de algunos anticoagulantes, como por ejemplo las heparinas. Y las inmunoturbimétricas, que dentro de estas tenemos la prueba de aglutinación por látex, que dentro de esto, pues el más conocido es el dímero D. Entonces, como les mencionaba, las coagulométricas, pues como su nombre lo dice, es una metodología que se basa en la formación de coágulos. Aquí entonces vamos a repasar un poquito sobre cómo se realizan estas pruebas, el PT y el PTT, que son las 2 pruebas principales, y ahora van a ver, ahora que miremos los casos y que miremos un poquito los algoritmos, casi que todos los algoritmos y casi que todo lo que sigue en el estudio de un paciente al que se le está sospechando una coagulopatía parte de estas 2 pruebas. De ahí la importancia de entenderlas muy bien, de saberlas interpretar y de saber dar un resultado acertado. Entonces, en la prueba de PT lo que tenemos es pues, el plasma que se va a mezclar con un reactivo que contiene factor tisular y contiene fosfolípidos y adicional contiene calcio. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues, como ya lo mencionábamos, este factor tisular va a estimular a la activación del factor 7, es decir, que estamos evaluando la vía extrínseca. Y recordemos que este complejo nos lleva a la activación de la vía común a través de la activación del factor 10. Entonces, el PT es el tiempo que tarda un plasma citratado en formar un coágulo en presencia de factor tisular, fosfolípido y calcio. Por su parte, el PTT o el tiempo de tromboplastina parcial activada, lo que contiene es su reactivo, es un activador, aquí se fue este de un activador, unos fosfolípidos y luego le vamos a adicionar el calcio. Recordemos que aquí entonces ya estamos activando la vía intrínseca que arranca con estos factores de contacto. Entonces, cuando vemos la presentación de estos reactivos, acá hay una diferencia y es que el PT en un mismo reactivo va a tener el factor tisular, los fosfolípidos, el calcio, mientras que el PTT va a tener 2 reactivos aparte. Primero, va a tener el activador, que es esa carga negativa que va a hacer contacto, va a interactuar inicialmente con este factor 12 que tiene este plasma citratado o este paciente para que se vaya activando y luego le vamos a adicionar el calcio para que continúe la vía intrínseca. Es decir, que este primer paso de la vía intrínseca no es dependiente de calcio, es dependiente del activador que le estemos poniendo. Existen principalmente 3 activadores en el mercado, el sílice, el ácido elágico del caolín, y cada activador tiene su sensibilidad, tiene su
su función, tiene sus interferentes, por eso es importante conocer cuál es el activador que estamos manejando dentro del laboratorio. Y bueno, finalmente la activación de toda esta vía intrínseca también va a dar paso a la vía común, ¿sí? Y la formación del coágulo de fibrina. Hasta aquí vamos a medir con el PT y el PTT, hasta la formación de la red de fibrina. ¿Esto qué quiere decir? Que en estas dos pruebas, y esto es importante saberlo, no estamos midiendo la eficacia de la acción del factor estabilizante de la fibrina, que es el factor 13. Aquí solamente estamos llegando hasta la formación de fibrina. Es decir, que estas pruebas se van a ver interferidas, o más bien va a haber una prolongación de estas pruebas si yo tengo alteraciones o en estos factores o en estos factores, o que tenga una deficiencia en fibrinógeno. Aquí entonces les traje un ejemplo de cómo se hace un factor de coagulación. Bueno, aquí no, pues en realidad ya en el laboratorio no, o al menos en la mayoría ya no hacemos todas estas diluciones, perdón. Sí, lo que hacemos es que tenemos una curva de calibración, que es esta rojita, en donde lo que tenemos es un plasma de referencia que automáticamente se va a diluir a diferentes concentraciones y me va a hacer una medición de un PT o un PTT, dependiendo del factor que estemos buscando, y me lo va a trazar en una curva de calibración. Luego lo que yo voy a hacer es que el plasma de mi paciente lo voy a mezclar con un plasma que tiene la eficiencia del factor que estoy buscando, y lo voy a extrapolar en esta curva para obtener la actividad. Ya entonces, hablando de las pruebas cromogénicas, entonces aquí ya lo que tenemos es que lo que queremos medir, o lo que vamos a hacer es medir la función del factor que yo quiera. Entonces, por ejemplo, este esquema que ven aquí es la prueba cromogénica del factor 8, en donde lo que yo quiero saber es si este paciente tiene factor 8, ¿sí? Recordemos que el factor 8 entonces hace complejo con factor 9, con fosfolípidos y con calcio, para hacer una activación del factor 10. Entonces, lo que yo le voy a poner ya en el reactivo es los sustratos con los que él va a ser complejo, es decir, el factor 9, el fosfolípido y el calcio, y si el paciente tiene el factor 8 se lo va a aportar, y le voy a adicionar el factor 10 para que lo pase a factor 10 activado, ¿sí? Luego de este factor 10 que está activado, entonces yo le voy a adicionar un sustrato cromogénico, es decir, un cromógeno que se pegue a este factor 10 activado, y voy a medir ese sustrato cromogénico escindido, ¿sí? Este factor 10 lo que va a hacer es romper este sustrato cromogénico y emitir ese color, ese tono, y eso es lo que voy a medir. Con esto yo sé la cantidad de factor 10 activado que hay, y con esto puedo determinar la cantidad de factor 8 activado. Así es como funcionan la mayoría de las pruebas cromogénicas. Entonces, siempre que escuchen en estas pruebas que hay un sustrato cromogénico, pues estamos hablando de una metodología cromogénica en donde lo que yo quiero saber es si se llegó a ese resultado. Dentro de las inmunoturbidimétricas, entonces la más conocida, como les mencionaba, es la prueba de dímero D, en donde lo que yo tengo son unas partículas de látex que tienen unos anticuerpos monoclonales dirigidos contra el antígeno, o la sustancia que yo quiero determinar, en este caso pues el dímero D, ¿sí? Entonces esta es la partícula de látex que tiene pegado el anticuerpo monoclonal, que es específico, que se va a unir a este dímero D, y esto me va a formar una aglutinación. Esta prueba pues se puede medir ya sea de forma manual o de forma en una placa, así como se leen estas pruebas inmunoturbidimétricas, o también existen pues ya sistemas automatizados que hacen esta lectura. Ya entonces, hablando de los niveles de clasificación de las pruebas, y ya hablando como tal de los algoritmos diagnósticos, y aquí voy a unir estos dos ítems,
Como les mencionaba, pues la disponibilidad de las diferentes pruebas de coagulación va a depender de la necesidad a la que esté respondiendo el laboratorio. Los algoritmos diagnósticos que se han establecido pues ofrecen un panel de pruebas disponibles que están en el mercado y ponen en consideración el establecimiento de condiciones que debe cumplir el paciente, y como les había mencionado un poco, esto va a depender de la metodología y va a depender de las matrices de reactivo que yo utilice. Entonces, por ejemplo, el requerimiento de ayuno puede que para unas pruebas como una agregación plaquetaria pues sean de obligatorio cumplimiento, pero habrá otras pruebas como por ejemplo las coagulométricas o las cromogénicas en donde no represente una mayor interferencia. La recomendación que siempre se hace es que los estudios de coagulación, o al menos todos los que contemplen estos algoritmos diagnósticos, se deberían realizar en un mismo momento en el paciente y bajo unas mismas condiciones dentro del laboratorio. Esto a veces puede ser un poco difícil y representa un reto para los laboratorios de coagulación, porque pues actualmente como funciona el sistema de salud no siempre se logra dar esta atención integral, ya que los pacientes pues pueden tener diversas órdenes, pero cada una va a ser autorizada a diferentes laboratorios y se van a hacer en diferentes metodologías y de acuerdo pues a los lineamientos que siga cada laboratorio en donde se va a cada prueba. Entonces, ¿cómo funciona esto de los niveles de las pruebas y cómo se va dando como todo este algoritmo? Ya para mostrarles entonces un poco de detalle con los ejemplos que voy a mencionarles a continuación. Entonces tenemos que, podemos tener como estas tres opciones. Bueno, aquí les traje estas tres, de pronto se me haya olvidado alguna combinación de cómo pueden dar estos resultados. Miren que siempre vamos a empezar con las pruebas básicas, PT y PTT. En todos los pacientes que se esté buscando una coagulopatía, siempre mínimamente debemos hacer un PT y un PTT. Si llegamos a tener uno de los dos prolongados, entonces en el caso del PT, si ya tenemos una prolongación y el paciente no está consumiendo algún cumarínico, llámese warfarina, ¿sí? En donde lo que esperamos es que tenga ese PT prolongado hasta que llegue a un INR entre 2 y 3, vamos entonces a evaluar por qué se está dando esta prolongación. Si sabemos o si lo que explica esa prolongación es el consumo de la warfarina, pues entonces no vamos a necesitar seguir con todas estas pruebas, ¿sí? Y el PTT prolongado, también aquí hay que tener una consideración, y es que no vaya a haber anticoagulación con heparina, porque el PTT pues es sensible a la anticoagulación con heparina y pues se puede ver prolongado por eso. Entonces vamos a partir de un paciente que no está anticoagulado, que no tiene un interferente que pueda explicar esa prolongación, y aquí vamos a hacer una prueba de mezclas. Las pruebas de mezclas es hacer una mezcla del plasma del paciente con un control normal o con un plasma normal, un pool de plasma normal, para ver si esta prolongación se explica por la presencia de inhibidores. Esta prueba se utiliza para descartar la presencia de inhibidores. Claramente, si la prueba nos da negativa, como estamos mezclándolo con un plasma normal, lo que vamos a suponer o lo que podemos deducir es que si la prueba está negativa, esta prolongación se explica por una deficiencia de factor que yo le puse cuando lo mezclé con ese control, ¿sí? Pero la prueba está diseñada y su objetivo es detectar si hay presencia de inhibidores en la muestra de ese paciente. Si está positivo para inhibidores, entonces debemos descartar si estos inhibidores son específicos o inespecíficos. Los específicos son aquellos que van dirigidos contra un factor, hablando específicamente de coagulación, y los inespecíficos son aquellos que están interfiriendo o que inhiben algún otro participante de ese proceso de coagulación. Dentro de los más conocidos, los anticuerpos antifosfolípido o el inhibidor tipo lúpico, que me va a inhibir los fosfolípidos que se encuentran en el reactivo que estoy utilizando, a no ser que fuese una prueba que no fuera dependiente de fosfolípidos. En ese caso, pues nos vamos a eliminar esa interferencia. Y si es negativo para inhibidores, como ya les había mencionado, pues vamos a suponer que hay una deficiencia de factor y vamos a hacer entonces una dosificación de factores, dependiendo la prueba que esté prolongada. Entonces, si es PT, recordemos que en el PT estamos midiendo factor 7 y los de la vía común.
Y si es PTT, estamos midiendo vía intrínseca y vía común. Entonces, dependiendo del que esté prolongado, pues vamos a hacer la dosificación de 7 o los de la vía intrínseca. Y vamos a clasificar la deficiencia. Entonces, recordemos pues que las hemofilias también tienen una clasificación en leve, moderada y severa. Entonces, de acuerdo al nivel de factor, vamos a hacer esa clasificación. Si tenemos los dos tiempos prolongados, entonces aquí es mucho más importante descartar interferentes, ¿sí? Que la muestra esté diluida, algunos medicamentos, existe un listado grandísimo que puede interferir entonces ambas pruebas, por eso a veces en pacientes que están internados o que llevan una larga estancia en hospitalizaciones, puede ser un poco difícil realizar estas pruebas de coagulación porque hay mucha interferencia con esos medicamentos, con la puesta de líquido y cómo se tome la muestra. Si descartamos pues que no haya interferentes y definitivamente sí tenemos una prolongación de ambos, entonces vamos a hacer una prueba de mezclas para lo mismo, verificar si hay o no la presencia de algún inhibidor. Cuando haya estas prolongaciones en ambos tiempos, uno suele pensar que los inhibidores que va a tener son inespecíficos, porque digamos que es muy raro encontrar un inhibidor contra un 10 o contra una trombina o contra el fibrinógeno. Entonces, casi siempre vamos a inclinarnos a pensar que lo que tenemos es un inhibidor inespecífico, es decir, un inhibidor, por ejemplo, contra los fosfolípidos que está impidiendo que se dé toda esa formación de coágulo dentro de ese proceso in vitro, o pues que en realidad, si está negativo, pues haya una deficiencia de la vía común, ¿sí? Que de pronto sería pues muy raro, pero podría pasar. Y cuando tenemos valores normales, entonces acuérdense que yo les mencionaba que este PT y este PTT solamente me van a medir hasta la formación de la malla de fibrina, pero de ahí para abajo, que es la estabilización por el factor 13, no lo va a medir. Sin embargo, estos pacientes que tienen deficiencia de factor 13 pueden tener manifestaciones hemorrágicas no severas, es un cuadro mucho más leve, es un cuadro casi que se da cuando el paciente es intervenido, tiene un reto hemostático bastante alto, pero pues en esos casos, por ejemplo, un paciente que haya sido intervenido, que tenga una cirugía o que haya salido de una cirugía, pues sí puede ser importante saber si este paciente tiene una deficiencia de factor 13. O que tengamos no un defecto o que ese sangrado, ese proceso hemorrágico del paciente no se esté dando por una deficiencia de factores de estas proteínas, sino que esté asociado a la función plaquetaria, en donde nos devolveríamos a revisar las pruebas de función plaquetaria. Eso sí, asociado a un recuento de plaquetas normal. Porque pues si tenemos un recuento bajo, la trombocitopenia explicaría el sangrado. Esto entonces son ejemplos, no me voy a detener a explicarlo. Este es el algoritmo diagnóstico para enfermedad de von Willebrand, solamente para mostrarles que entonces ellos hablan de las pruebas de primer nivel. Entonces mire que aquí, por ejemplo, él habla primero de que debe haber una sospecha de que ese sangrado se deba a una enfermedad de von Willebrand. Luego entonces en las pruebas de primer nivel, miren que ya aquí él no me está hablando solo de PT y PTT, ¿sí? De hecho solo me está hablando de la actividad de factor de von Willebrand, el antígeno de factor de von Willebrand y el factor 8. Entonces, para esta entidad, esos son mis pruebas de primer nivel. En un segundo nivel, entonces yo ya voy a hacer una curva de Ripa, voy a hacer unos propéptidos para von Willebrand, unos multímeros, ¿sí? Ya voy a hacer otras pruebas mucho más específicas ya para hacer clasificación, por ejemplo, de von Willebrand. Si ustedes ven aquí, pues, de acuerdo a cómo vaya dando la prueba, ellos van a clasificarlo en si es severo, si es tipo 1, si es tipo 2, ¿sí? Y este es el algoritmo diagnóstico para alteraciones en la función plaquetaria. Entonces aquí, bueno, primero hablan de una evaluación clínica muy exhaustiva que se debe hacer porque pues estas entidades son muy raras, ¿sí? Y entonces él nos va diciendo, primero usted tiene que verificar su recuento de plaquetas. Entonces mire que acá no solamente es el laboratorio de coagulación solito, sino también hay un apoyo de parte de hematología. De hecho, casi que muchas de estas enfermedades requieren el apoyo y no solamente pues en temas de coagulación, sino en otras pruebas de hematología especial. Y entonces aquí dice, haga unas pruebas de rutina. Si estas están anormales, entonces usted no puede sospechar en que son plaquetas. Primero mire
si no es un von Willebrand, si no es un defecto, una deficiencia, ¿sí? Un problema en el fibrinógeno. Pero si estas están normales, entonces ahí sí vaya y busque entonces ya haga estudios de función plaquetaria, haga una agregación, haga ya secuenciación de nueva generación, que esto pues ya es como otro nivel, ¿sí? Si ya queremos llegar pues al diagnóstico exacto. Y ya en la fase posanalítica, pues entonces aquí hay dos puntos importantes. Lo primero es el reporte de valores críticos, y para coagulación no existe una tabla así como en otros laboratorios, como en el de química, como en el de hematología, en donde dice, si a usted le da hoy una hemoglobina de 7 y mañana le bajó o le subió, le bajó a 5, entonces llame. Pero si le subió, entonces no llame. Aquí no. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando un paciente lo empiezan a monitorear, cualquier dato que se repita, así sea bajo, es importante. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un paciente hemofílico A severo hospitalizado y le estoy poniendo infusión de factor. A ese paciente se le va a hacer unos niveles de factor 8 basales para saber en cuánto está ese factor. Al paciente se le va a infundir factor concentrado de factor, supongamos. Se le puso el concentrado de factor y el médico lo que va a hacer es medir nuevamente ese factor a las 2 horas. Si nuevamente me está dando bajito, supongamos que en el basal le dio, no sé, 2%. Y a las 2 horas le da 5%. Algo está pasando que ese factor no está subiendo. Y ese dato puede ser relevante, puede ser importante. En algunas ocasiones el médico puede que ya lo espere, en otras no, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que eso tiene un tema administrativo fuerte, y es también el costo de estarle infundiendo a un paciente concentrado todo el tiempo, estar gastando unidades de sangre, unidades de crío, unidades de plasma. Entonces, hay que tener mucha conciencia que en coagulación, cualquier dato que esté por debajo de lo normal se debe seguir reportando. Y pues verificación de información relevante, pues que en realidad coincida, que en realidad estemos reportando lo que es. Entonces, pues, por ejemplo, las metodologías, poner en el reporte cuáles son los interferentes para esa metodología. Vamos entonces a hablar de unos casos clínicos. Aquí les traje unos casos sencillos, ¿sí? Son unos casos sencillos. Este primer caso es de una paciente, mujer de 14 años, que llega a la consulta externa por un sangrado excesivo durante su menstruación. Dice que le dura más de 5 días su menstruación y tiene 5 o más cambios de toalla en el día. Y según su historia, pues no consume medicamentos. Su madre refiere que en el pasado ella sufrió de transfusiones. Al realizar pues los exámenes de laboratorio se observa un hemograma con una hemoglobina de 10 gramos por decilitro y un recuento de plaquetas de 220.000. Es decir, tenemos un recuento de plaquetas normal. El PT está en 11.5 segundos con un control normal de 11 segundos, es decir, está normal. Y el PTT está en 60 segundos con un control normal de 31, lo que nos indica que está prolongado. A esta paciente entonces, ¿qué es lo que podemos obtener del caso? Primero, pues no tenemos problemas de plaquetas, al menos no cuantitativamente, tenemos unas plaquetas normales. El PT está normal, eso indica que la vía extrínseca y al menos la vía común no tiene alteraciones. El PTT está alterado, o sea que la alteración puede ser en la vía intrínseca, entonces aquí está involucrado el factor 12, el 11, el 9 y el 8. Y pues lógicamente debemos descartar que no haya inhibidores. Recuerden que yo les mencionaba pues que el PTT se puede prolongar por la presencia de inhibidores, ya sean específicos o inespecíficos. El médico entonces decide mandar una prueba de mezclas con estos resultados. Esta es la prueba de mezclas. Entonces aquí lo que hacemos es que hacemos estos mismos PTTs, pero aquí lo que hacemos son mezclas, ¿sí? Este primer tubo de dilución es el plasma, el pool de plasma normal. El segundo pues ya tiene una dilución en 80, el tercero 50%, el cuarto de 20, y el último es el paciente. Aquí entonces para estas diluciones ya el paciente tuvo un resultado de 44.7, sigue siendo prolongado. Sin embargo, cuando se hace la dilución 50-50, que es esta tercera con el control de con el pool de plasma normal, vemos que hay una corrección de 44 a 31.
Entonces, ¿cómo definimos esa corrección? Pues que este valor no debe estar 5 segundos alejado del valor del pool de plasma normal. El pool de plasma nos dio 27,2, la dilución 50-50 está dando 31, el paciente es 44, entonces aquí hablamos de que esta prueba está negativa para inhibidores circulantes. Con este resultado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya definimos que está negativa, ¿cierto? Esta prueba de dilución. Se miden entonces niveles de factor 8, obteniendo un resultado de 13% o 13 unidades internacionales por decilitro. ¿Cuál entonces es el diagnóstico? ¿Será que aquí nos faltan datos? Bueno, aquí es importante tener en cuenta, pues, como los datos demográficos del paciente. Entonces, para recordar, la hemofilia A y la hemofilia B son enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma X, en donde existe un defecto en el factor 8 y el factor 9 respectivamente. Sin embargo, esa deficiencia de factor 8 también puede estar asociada a una enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Recordemos que el von Willebrand, el factor de von Willebrand, es un transportador o un acarreador del factor 8. Si no tenemos von Willebrand, pues no vamos a tener quien lleve o quien sea esa chaperona del factor 8. Por lo tanto, el factor 8 pues también va a ser lábil y se va a dañar rápidamente. Por esa razón, tuvimos este valor de factor 8 disminuido, ¿sí? Ya cuando se le hacen entonces a la paciente actividad de von Willebrand y antígeno de von Willebrand, que también está disminuido, la actividad está en 5 unidades internacionales por decilitro, el antígeno en 7 unidades internacionales por decilitro, cuando esto debe estar entre 50 y 150 más o menos. Entonces hablamos de que esta paciente, primero, por su característica de que es mujer y las mujeres serían portadoras de hemofilia, no puede ser hemofílica, y cuando se hace pues este hallazgo, se define que la paciente tiene una enfermedad de von Willebrand. Entonces aquí, como ven, pues lo que les hablaba de los niveles de pruebas que se van realizando, aquí, por ejemplo, pues ese factor 8 no es suficiente como para saber, aunque sí nos puede dar un indicio de que la paciente pueda tener una enfermedad de von Willebrand, hay que seguirla estudiando para saber cómo está ese von Willebrand. Este segundo caso, entonces, es un paciente que ya llega diagnosticado con una hemofilia severa, que es atendido por una hemartrosis, que es una hemorragia en la pierna izquierda. Se realiza un hemograma que arroja resultados normales. A este paciente al ingreso se le hizo un PTT que obtuvimos como resultado 70.4 segundos. El médico decide colocar entonces concentrado de factor, pues porque ya tenía su diagnóstico de hemofilia severa. ¿Sí? Le pone su concentrado de factor y le indica un control a las 2 horas de factor y de PTT. A las 2 horas entonces se realiza el control de PTT obteniendo un valor de 60 segundos, es decir, sigue prolongado. A este paciente entonces, recordemos, tiene ya un diagnóstico de hemofilia severa y se le hace esta prueba de mezclas, ¿sí? Pero miren que acá esta prueba de mezclas es diferente a la prueba anterior. Miren que acá ya el paciente tiene un valor de 70.4, que era el que les mencionaba, y en el 50-50 está 43, con un control de 27.8, es decir, está mucho más de 5 segundos la diferencia, es decir, que no hay una corrección. Si no hay una corrección, significa que hay un inhibidor circulante. Hasta aquí no podemos saber qué tipo de inhibidor es, si es específico o inespecífico. Pero aquí nuevamente nos basamos en que es un paciente con hemofilia severa que muy probablemente ya en el pasado ha tenido infusiones de factor y lo que ha empezado a hacer es a generar inhibidores específicos contra factor 8. Y eso es lo que explica que ese PTT continúe prolongado y que la infusión de concentrado de factor que se le puso no le haya servido. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos y de acuerdo a su patología, pues es un poco fácil o nos da indicios de que estos pueden ser inhibidores específicos para factor 8. Por lo tanto,
A este paciente se realiza una cuantificación con la prueba de TESDA de esta inhibidor, obteniendo 25.9 unidades de TESDA, cuando en un paciente que no tenga inhibidores para factor 8, debería ser menor de 0.6 unidades de TESDA. Y finalmente, un paciente de 39 años de edad que consulta por haber sufrido un golpe en la cabeza al momento de ser atracado en la calle y manifiesta en la entrevista con el médico que es hemofílico tipo B. De inmediato, pues el médico obviamente va a ordenar el factor 9 para verificar esos niveles y obtiene un resultado del 98% con un PTT prolongado en 47 segundos. Entonces, en este punto se decide repetir la prueba porque se sospecha que el laboratorio cometió un error y que esos valores no son posibles. Entonces, aquí, ¿qué recomendación debemos hacer? Primero, debemos verificar que en realidad no haya una sospecha de una mala técnica de la toma de la muestra, porque pues miren que el paciente venía ya con su diagnóstico, o al menos él manifestaba que ese era su diagnóstico, ¿sí? Sin embargo, cuando se midieron los niveles, pues estaba muy normal, ¿sí? El valor de factor debe ser entre 50 y 100, estaba muy normal, sin embargo, tenía un PTT prolongado, seguía con un PTT prolongado. Si yo estoy segura que no hubo un problema en la fase preanalítica, entonces, primero, nuevamente, recordar que puede haber anticuerpos inespecíficos que me puedan alterar estas pruebas, tipo anticuerpo antifosfolípido. Revisar la sintomatología del paciente es importante, saber por qué se lo están mandando, está sangrando, está trombosando. Generalmente los anticuerpos antifosfolípidos están asociados a eventos trombóticos en el paciente, generalmente hay casos excepcionales, y los anticuerpos específicos están asociados a sangrado. Por otro lado, pues recordar que el PTT se ha afectado, sí, por deficiencia de factor 9, pero también puede haber deficiencia de otros factores, perdón, aquí me quedó al revés, deficiencia de 8, deficiencia de 11 y deficiencia de 12. Finalmente, a este paciente se le hizo la medición de los otros factores y esto es lo que nosotros deberíamos poder sugerirle. Bueno, ¿por qué no le mide los otros? O sea, también puede tener una deficiencia de 8, de 11, de 12, ¿sí? Y esta es la razón por la cual a veces es necesario confirmar ese diagnóstico con el que el paciente llega diciendo, ¿sí? Y aquí, perdón, me equivoqué, aquí se le hizo a este paciente niveles de factor 8 y se obtuvo un resultado de 18%. Es decir, el paciente no era hemofílico B, sino hemofílico A. Entonces, ya de manera de conclusión, las pruebas de coagulación derivan a estudios más especializados, como les mencionaba, a través de esos niveles más básicos en donde se pueden observar esas alteraciones. Y por esta razón, pues es importante tener atención en esa fase preanalítica, en esa analítica, en qué metodologías estoy utilizando para garantizar que esos resultados sí correlacionen con la situación clínica del paciente. Y siempre debemos pues reconocer cuáles son los interferentes que aplican para las pruebas que nosotros estamos utilizando y que definitivamente dependen pues de ese principio metodológico de la prueba y el tipo de reactivo que estoy utilizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Lucy Marixa, ¿tienes la palabra? Hola, buenas noches. Primero que todo, quería agradecer a la ponente, muy buena presentación. La verdad estuvo muy claro. Esta es mi siguiente rotación, entonces espero pues seguir aprendiendo. Solamente tenía una pregunta importante y tenía relación con respecto al test de mezclas. Si uno logra una corrección, no es 50-50, sino una menor dilución o incluso una mayor dilución, ¿eso tiene alguna relevancia clínica? Las diluciones que se hacen en las diferentes concentraciones, diferentes a 50-50, es para verificar que en realidad estamos teniendo una dilución correcta a la siguiente, ¿sí? Lo que uno espera es que vaya aumentando, corrigiendo de forma escalonada, ¿sí? Pero siempre vamos a hacer la comparación con el de 50-50. ¿Sí? Que es donde debemos esperar la corrección, porque es que antes vamos a tener muy poquito plasma, muy poquito pool de plasma y después vamos a tener demasiado paciente, entonces no vamos a poder. Perfecto, muchas gracias. Gracias. La profesora Marcela había levantado la mano también.
Sí, yo solo que me quería hacer el comentario de agradecerle a Mercedes por habernos regalado este espacio. A veces, digamos que en nuestro mundo siempre vemos ciertas áreas del laboratorio un poco más complejas que otras y hemostasia suele ser a veces un poco complicada, pero realmente nos has explicado de una manera muy, muy sencilla y te agradezco que hayas hecho relevancia en ese apoyo que nosotros tenemos también hacia los médicos y con ellos pues para poder dar el apoyo diagnóstico a todos esos pacientes. Muchas gracias, Mercedes. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta respecto a la presentación de Mercedes o algún comentario. Pues de nuevo, Mercedes, muchas gracias. Me disculpo porque no sé qué pasó hoy con la cámara, nunca me había fallado, pero bueno. De nuevo, pues es para nosotros muy grato que nuestros egresados y luego con toda esa experiencia que han adquirido nos apoyen. Usted ya nos ha apoyado como docente, en este momento nos está apoyando como egresada experta en el área de hematología especializada y coagulación. Y pues desde la unidad académica le damos el agradecimiento por haber participado con esta actividad en esta noche. No, profe, muchas gracias pues a los que se pudieron conectar. Yo quedo pues a disposición de lo que puedan necesitar. Me gusta mucho el área, me gusta mucho enseñarla, entonces sé que todavía hay muchas cosas más que puedo aportar. Entonces, pues nada, quedo a disposición y muchas gracias nuevamente por la invitación.